de Dios, las consecuencias de la gracia de Dios. ¿Se ha usted puesto a pensar acerca de las consecuencias de la gracia? ¿Cuánta bendición? Hay un canto por ahí que dice bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y a veces, hermanos, estamos tan ocupados, estamos tan estresados, nosotros mismos nos estresamos por las cosas materiales, por el exceso de trabajo, por las necesidades, la carencia de cosas que a veces queremos, y voy a usar un término, que queremos equivocadamente, y eso nos trae estrés, nos trae ansiedad. Y no lo digo yo, sino que ya desde tiempo antiguo, Dios lo ha dicho y lo afirman los que saben de esto, del comportamiento de los seres humanos, que el estrés, la ansiedad trae consecuencias físicas a nuestro organismo. De tal manera que a veces no podemos ni dormir por tanta preocupación. Las consecuencias de la gracia de Dios. Está basado, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice así, hermanos, 2, 8 de Efesios. Un texto muy conocido, muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién ha visto a Dios físicamente, hermanos? En realidad, físicamente nadie lo ha visto. Nos tocó vivir tan distante del tiempo de Jesucristo que físicamente no hemos podido verlo. Pero por fe, vive en nuestros corazones. Entonces, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos ha concedido, hermanos, salvación. Con los requisitos que menciona más la palabra para que al obedecer, bautizarnos, obtenemos el perdón de pecados y obtenemos la salvación. Pero dice el texto completo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es lo importante, hermanos, de la gracia. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué es la gracia de Dios y cómo se manifiesta? Porque la gracia de Dios, hermanos, Tito 2, 11 al 13, si gusta usted comprobarlo en la palabra, en la Biblia, si no lo tengo escrito aquí en la pantalla. Porque la gracia de Dios, Tito 2, 11 al 13, Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado, fíjense bien, hermanos, la gracia es igual a salvación, de acuerdo a la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin hacer excepción de personas, a los blancos, a los morenos, a los altos, a los bajitos. No hay raza, no hay color, no hay nacionalidad, no hay libres, esclavos para con el Señor. La gracia que se ha manifestado es para salvación a todos los hombres, en todos los países, en todas las tribus, naciones y lenguas. La gracia es para ellos también. Enseñándonos la gracia nos trae consecuencias, hermanos. Aquí entramos ya a uno de los puntos importantes de la gracia. La gracia de Dios, una vez que hemos alcanzado salvación, entonces nos enseña, o debemos aprender, que enseñándonos que renunciando a la impiedad, que es una persona pía, es lo contrario, impiedad de la persona pía. Una persona pía es una persona que está consagrada a Dios, pía. Entonces, impiedad es una persona que no está dedicada, no está consagrada a Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 3.
Ya leímos también allá Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Primera de Corintios 15:10, hermanos, también afirma lo mismo. Primera de los Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, fíjense, hermanos, ¿estás hoy en pie? ¿Hoy gozas de salud? ¿Hoy gozas de bendiciones? ¿Hoy estás aquí para adorar a Dios? No es porque seas bueno. No es porque seamos buenos. Sino que Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 10, afirma, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén, hermanos. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y fíjense, hermanos, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, yo le hago justicia a la gracia de Dios. Si Dios me ha salvado, si Dios me ha concedido bendiciones, entonces yo le hago justicia. Es decir, lo justo, y pongo un ejemplo, hermana. Cuando alguien te ayuda en algo, ¿cómo debemos mostrarnos? Agradecidos. Aunque la Escritura nos enseña que si nosotros hacemos un favor, no esperamos nada a cambio. Esperamos la recompensa de Dios. Pero la cultura humana es de que si alguien te ha estado apoyando, si alguien te echa la mano en algo, entonces lo menos que nosotros podemos hacer como justos, como justicia, pues es estar agradecidos. Si la gracia te ha alcanzado, si la gracia nos ha alcanzado, entonces, por eso dice la Escritura, no ha sido en vano. No ha sido en vano. Porque aquí estoy hoy, domingo, haciéndole justicia a la gracia igual a la salvación que Dios me ha concedido. Este fin de semana ha sido muy lluvioso en el estado de Tabasco. Y yo creo que en otros estados, quizás Veracruz, acá parte del sur, acá Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Hubo mucha lluvia el día de ayer y hacía frío aparte. Y digo frío, quizás lo que nos ven en otros lugares, frío con 20 grados, con 18 grados, eso no es frío, eso es calor para nosotros. Porque su temperatura baja tanto en su estado, o en su país, o en su región, que llega hasta menos 15 grados, hermanos. Y hay hielo, hay nieve. Me ha tocado vivir en lugares donde hay pozo, es un lugar muy frío, hay un pozo y de pronto quiero sacar agua, meto la cubeta y ¡pum! Soy el golpe fuerte donde cae la cubeta en el fondo. Y resulta que el agua del pozo, hermanos, está sumamente congelada. No hay agua sólida, líquida. Está sólido. Y no es que se haya secado, lo que pasa es que el frío es tan baja la temperatura que se ha congelado el agua. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí afirma y dice, la gracia que me ha alcanzado a mí no ha sido en vano. La salvación que Dios me ha dado no ha sido en vano. Nosotros podemos y debemos decir lo mismo. Porque por su gracia, hermano, hermana, hoy estás aquí. En otras palabras, hermanos, en otra conclusión, en este punto, en esta conclusión, diríamos que tú y yo no hemos hecho nada para merecer la gracia de Dios. Porque eso es gracia. La gracia es un don, es un regalo, es algo que Dios te quiere dar a ti y que no merecemos. Eso es la gracia. Entonces, las cosas que tenemos o lo que somos no ha sido en sí originalmente por nuestro propio esfuerzo, sino que la gracia de Dios nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí y a los hermanos y hermanas que en otros lugares nos están viendo, sea en vivo o ya después grabado el video. Pero eres lo que eres, hermano. Eres lo que eres, hermana, por la gracia de Dios. No es porque somos sumamente inteligentes. No es porque te merezcas las bendiciones de Dios.
sino que su gracia nos alcanza y nos ha alcanzado. No ha sido en vano. Pero en el primer punto que analizamos, eso es una consecuencia de la gracia de Dios. Él nos ha dado, hermanos, la salvación. Y no es en vano. Hazle justicia. Vamos a hacerle justicia a la salvación que Dios nos ha dado a través de la gracia. Y al hacer justicia, lo que ya leímos hace un momento, renunciando a los deseos mundanos, a las cosas impías, etcétera, etcétera. Pero aquí venimos, hermanos, entramos a este punto, el punto número 2, peligro de rechazar el llamado de Dios. El peligro de rechazar el llamado de Dios, diríamos, el peligro de rechazar la gracia de Dios. ¿Habrá consecuencias si rechazamos la gracia de Dios? ¿Habrá consecuencias si yo le doy la espalda a la gracia de Dios? ¿Habrá consecuencias si rechazamos y decimos, no quiero nada de la gracia de Dios? ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ejemplos, hermanos. Hay varios ejemplos en la palabra del Señor. Yo me quiero enfocar a 2 o a 3 como mínimo, hermanos. 2 o 3 consecuencias de rechazar la gracia de Dios. Y aquí es importante que tú y yo conectemos, que tú y yo estemos en el mismo canal, como decimos, porque si no, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Que conectes con Dios el mensaje de la palabra. Ejemplos, hermanos, de consecuencias de rechazar la gracia de Dios. Y ahí nos metemos de lleno al tema. Ahí nos metemos de lleno al tema. Las consecuencias de la gracia de Dios. Y hay un ejemplo, hermanos, entre tantos, voy a hablar de los 2 más conocidos de consecuencias de rechazar la gracia. Y está el primero en el primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Primer libro de Samuel, 13 al 14. Ejemplos de consecuencias de rechazar la gracia de Dios. Primer libro de Samuel 13 al 14, y leo la Reina Valera, la versión Reina Valera, revisión 1960, la común, la tradicional, la que la mayoría tenemos. Dice el versículo 13. No lo olvide, primer libro de Samuel 13 al 14. Si usted no está bien de buscarlo, bueno, está en la pantalla. A ver si usted alcanza a ver la letra. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué había pasado, hermanos, con este hombre, este rey llamado Saúl, para que vaya este sacerdote llamado Samuel y lo amoneste, le llame la atención, le diga, Saúl, esto es parte de las consecuencias de haber rechazado la gracia? Saúl, esto es parte, la consecuencia de haber rechazado la misericordia de Dios. Saúl, esto es consecuencia de haber rechazado la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Por eso Samuel va y le dice, locamente has hecho. Locamente has hecho. Locamente. Cuando yo leo esto en la palabra, hermanos, entonces me pregunto, ¿cómo es actuar locamente? Si tenemos otra versión, diría, has hecho ligeramente. Has tomado decisiones a la ligera. O sea, en base a la emoción del momento. Y es que los que saben eso, hermanos, los psicólogos dicen, cuando tú estés enojado, cuando la ira haya embargado todo tu ser, cuando estés muy molesto, estés que como el desierto en el día caliente, 50, 60 grados,
la temperatura, y de noche calan los huesos, está demasiado frío, hermanos, quizás 20, 30 grados bajo cero. Pues cuando estés así, emocionalmente hablando, cuida tu corazón, cuida tus decisiones, porque si no, ahí está el ejemplo de la palabra del Señor, locamente has actuado. Y es que así pasa, hermanos. Cuando tú estás enojado, cuando tú estás llena de ira, cuando sientes que hay frustración, hay turbación en nuestro espíritu, cuando vemos que nuestras emociones están al máximo, y se ha elevado, hermanos, se ha elevado nuestro temperamento y no podemos controlarlo, dice Dios, locamente has actuado. Cuida de no actuar locamente, porque si actúas locamente, habrá una consecuencia de la gracia de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Locamente has hecho, le dice Samuel a Saúl, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Punto número 1 de la actuación, de actuar locamente de Saúl: no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te ha ordenado. Pues ahora, ahí viene la consecuencia, hermanos. Pues ahora Jehová, fíjense, si él no hubiera actuado locamente, hermanos, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, y fíjense, hermanos, para siempre. Dios mío, Saúl iba a pelear contra los filisteos. Los filisteos, y permítanme usar esta frase, los filisteos, los enemigos eternos del pueblo de Israel. Dios le contestaba a Saúl a través de Samuel. Cuando Saúl quería alguna noticia, Dios le contestaba, él clamaba a Dios y Dios le respondía. Y en numerosas ocasiones Samuel era su intermediario entre el Padre, entre el Creador y el rey, Saúl. Pero cuando están allá los filisteos, Dios le da una respuesta a Saúl a través de este personaje de la Biblia, este sacerdote llamado Samuel, y le dice Samuel a Saúl, espérame, ¿qué voy a hacer? Dice ¿te ha pasado a ti, hermano, que a veces necesitas hacer algo, estás desesperado, tienes un hijo conflictivo, tienes una esposa con problemas, tienes un esposo metido en problemas, tienes un montón de cosas y ya no sabes qué hacer, y le clamas y le oras a Dios y parece ser que no hay respuesta? Entonces, lo mismo le pasa a este hombre rey llamado Saúl, y le dice Samuel a Saúl, espérame, en 7 días yo voy a regresar. En 7 días voy a regresar y Jehová te va a entregar a tus enemigos, te los va a poner a tus pies, y si es posible, ni las manos vas a meter. Dios va a pelear por ti. ¿Y cómo es que Dios va a pelear por ti, hermano? ¿Cómo es que Dios iba a pelear por Saúl? Bueno, en muchas ocasiones, hermanos, Dios peleó por el pueblo de Israel. Moisés ni siquiera metía las manos, sino que Dios pelea por el pueblo de Israel cautivo allá en Egipto, y les manda 10 plagas. Dios peleando por el pueblo. Seguramente Dios pudo haber tirado piedras, porque así fue, hermanos. En algunas ocasiones caían piedras del cielo y mataban a los enemigos del pueblo de Dios. Dios peleando por su pueblo. El pueblo ni metía las manos. Entonces, en esta ocasión, Dios a través de Samuel le dice a Saúl, espérame 7 días, no te desesperes, yo voy a venir y vamos a pelear contra los filisteos. Jehová es todopoderoso y te va a entregar a tus enemigos, a los filisteos. ¿Qué hace, hermanos? Como a veces tú y como a veces yo, que tenemos un problema y le clamamos a Dios y queremos que ya, rápido. Es más rápido Mercado Libre en entregar las cosas que a veces Dios. Es más rápido si tú pides una pizza a Didi y está tocando a la puerta, ahí está tu pizza. Y Dios no me responde. ¿Qué está pasando, Dios? Saúl, hermanos, le pasa lo mismo. Saúl dice, no me responde. ¿Y el pueblo qué vamos a hacer? Se está regresando. El pueblo se está desanimando y se está volviendo a sus tiendas. Se está regresando. Va a llegar el momento en que yo, Saúl, me quede solo.
Y este profeta de Dios, este sacerdote de Dios llamado Samuel no aparece. Me dijo 7 días, ya no lo voy a esperar. Por eso, cuando va Samuel y le dice, has actuado locamente. Y la consecuencia, hermanos, de haber desobedecido el poder de Dios, de haber confiado en él, es que esta era una oportunidad, Saúl. Era un ejemplo, era el momento, era la sincronización para que Dios confirmara tu reino para siempre. Para siempre. Pero has actuado locamente, te has desesperado, no has sabido esperar en Dios. Y a veces te pasa, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado, me desespero, a veces ya quiero pronto la respuesta, me atienden más rápido las cosas de afuera que a veces Dios, y digo, Padre, ¿qué está pasando? Y entra la angustia, y entra la desesperación, y a veces entra, hermanos, hasta la ira en nosotros, y empezamos a pelear. ¿Y saben contra quién peleamos? Contra los que más amamos, contra los que más están cerca de nosotros. ¿Y por qué mamá está actuando así? ¿Y por qué papá así? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué mi hija? ¿Y por qué la nueva? ¿Y por qué es? Y es eso, es que no hemos aprendido, nos hace falta quizá un granito para aprender más de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la clemencia, de la piedad de Dios en nuestras vidas. Espera, hay que aprender a esperar. Y aquí está una consecuencia: Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre, iba a ser duradero. Mas ahora, dice el verso 14, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Va a durar más la hierba del campo que tu reino, Saúl. Jehová se ha buscado un varón. Qué palabras, hermanos. Se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Y a quién creen ustedes que se estaba refiriendo este hombre Samuel, hermanos? A David. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Viene la consecuencia, hermanos. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué habrá usted sentido, hermanos, si usted fuera Saúl? ¿Cómo se habrá puesto? ¿Cómo habrán caído en sus emociones esas palabras de Samuel si tú fueras Saúl, hermano? Primero, la consecuencia. Hoy era el momento para que tu reino fuera confirmado, fuera duradero. Pero Dios tiene siempre el plan B, el plan y todas las abecedarios, todas las letras del abecedario. Si no te preocupes, Saúl, Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón no puede ser. Entonces, hermanos, tenemos el primer ejemplo de la consecuencia de rechazar la gracia de Dios. Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? Primer libro de Samuel 28, 16 al 20. Primer libro de Samuel 28, 16 al 20. Entre tantas cosas de Saúl, de rechazar, de desesperarse, vemos otra vez la misma emoción en el corazón de Saúl. El no saber esperar, el no saber confiar en Dios, el no tener la paciencia suficiente para esperar la respuesta de Dios. Y como consecuencia de eso, hermanos, ahora él cae otra vez en la desesperación. Primer libro de Samuel 28, 16 al 20. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Samuel, hermano, hagamos el contexto de esto, de esta historia, de estos versículos. El contexto nos enseña, hermanos, ahí en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, que Saúl nuevamente se desespera
Ya Dios no le contestaba ni por Urim ni Tumim. Ya Samuel había muerto. Ya Samuel había partido del mundo de los vivos. Y ya Dios no se comunicaba con él por tantas cosas de haber cesado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Saúl. Entonces se disfraza, hermanos. Saúl se disfraza porque ya había mandado a exterminar a todos los magos, encantadores, adivinos, etcétera, etcétera. Pero por ahí se había guardado una. Había una adivina en Endor. Entonces pregunta y dice uno que está con Saúl y dice, no, ahí hay una adivina en Endor. Vamos. Entonces se disfraza Saúl y va, hermanos, a consultar a esta adivina. Entonces, esta es la consulta a raíz de la desesperación de Saúl, consultando a esta adivina. Y miren lo que dice la Escritura, lo que registra la Biblia acerca de la emoción de Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me perdón, ¿y para qué me preguntas a mí? O sea, viene Samuel, viene. Entonces Saúl le pregunta, ¿y para qué me preguntas a mí? Dice Samuel, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y fíjense, hermanos, la consecuencia, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. O sea, vas a morir. Vas a morir, Saúl. Mañana vas a venir conmigo. Vas a morir. Y no solamente tú, sino tus hijos también. Tu casa será erradicada de la faz de la tierra. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Terrible consecuencia, hermanos. Entregado en las manos de sus enemigos, los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era. Era un hombre grande. Gracias. Era un hombre grande. Porque aquí menciona la Biblia. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era. ¿Cómo se habrá escuchado? Hermano, hermana, ¿tú has visto a alguna persona desmayarse delante de ti? Yo recuerdo solo una ocasión. Estábamos en una campaña en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, y de pronto el hermano anuncia que la esposa del hermano fulano de tal ha fallecido. Cuando dice esto el hermano en los anuncios, era en plena campaña. Habían, no sé, 200, 300 personas en ese lugar, gente parada, porque no había lugar ya en los asientos, en las bancas. Entonces dice, cuando este hermano en los anuncios dice, ha fallecido la hermana tal, era una hermana muy querida, era una hermana que destacaba en la congregación. No había evento en la congregación donde esta hermana no estuviera. ¿Y eso qué no hizo? La hermana. Y eso, la hermana. La hermana, donde quiera estaba esta hermana. De pronto era muy querida, era muy apreciada esta hermana. Y no muy grande de edad, quizás 28 o 30 años. Tenía un corazón tan hermoso que cuando dicen que ha muerto, que ha fallecido en el hospital, la hermana que estaba en la siguiente banca donde yo estaba, hermanos, como que tocó el botón, el hermano, al decir la noticia, toca el botón de su fuerza y se desploma. Una hermana que está al frente de mí. No sé cómo describir, hermanos, pero totalmente se desconecta, totalmente, como si fuera un cuerpo gelatinoso, y cae, se golpeó la cabeza, los hombros, y donde cae el piso, se golpea su cabeza, queda totalmente inerte, se desconectó al oír la noticia.
¿Cómo se imagina usted a Saúl, que era un hombre grande? Cuando Samuel le dice todas las cosas de los versículos 16 en adelante, y dice el verso 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. ¿Cómo habrá sido su desplome de Saúl al caer en tierra? Si era un gigantón. Por eso te decía, ¿tú has visto ver a una persona delante de ti que se desmaye? ¿Cómo el cuerpo se desploma? ¿Qué noticia al llegar al cuerpo hace que se desconecte el cuerpo y caiga la persona y se desmaye? ¿Qué habrá? No sé, no lo he checado, no lo he investigado. Pero se desploma. Saúl no es la excepción. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas. Estaba sin fuerzas. Porque es lo que pasa, hermanos. Cuando tú tienes una mala noticia que te dan, las fuerzas se te van. Es que me quiero poner de pie y no tengo fuerzas. Ayúdenme, por favor. Y le levantan y no hay fuerzas. Pues aquí está diciendo la Biblia. Entra en un estado depresivo Saúl y dice, estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Depresión. Hay una parte aquí atrás, hermanos, no soy la máxima autoridad en el asunto, ni pretendo serlo. En la parte de atrás del cerebro, aquí en la cabeza, hay como un duraznito, como una nuez, que le llaman, los neurocientíficos le llaman hipotálamo. El hipotálamo se encarga de segregar un líquido que se distribuye a todo el cuerpo, en la sangre, y eso nos ayuda a tener fuerzas, nos ayuda a caminar, a estar con ánimo, entre otras cosas como el timo. El timo segrega también a la sangre y esto nos anima a estar ahí. La depresión consiste en eso. El hipotálamo ya no está segregando, no está mandando, no está surtiendo, no está mandando lo suficiente al cuerpo. Entonces la persona entra en un estado, en un cuadro depresivo, de tal manera que no hay fuerzas en el cuerpo, no hay ganas ni siquiera de caminar. Saúl le pasa lo mismo, hermanos. Entonces, consecuencias de la desobediencia de la gracia de Dios. Ya vimos, hermanos, en el punto número 1, estás aquí. Estamos aquí por la gracia de Dios. No es porque te merezcas, no es porque yo me merezca la salvación, sino por la gracia de Dios. Otro ejemplo, hermanos, de la consecuencia de la desobediencia de la gracia de Dios. La historia del famosísimo rey David. El pecado de David. ¿Quién no ha oído desde este púlpito y desde otros púlpitos hablar acerca del pecado del rey David? Entre tantos que suceden, hermanos, tantas cosas que suceden en la vida de este rey, hay uno que se habla mucho de él, es el adulterio. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 27, versículos 7 al 12. Repito, segundo libro de Samuel, 12, 7 al 12. 12, 7 al 12 del segundo libro de Samuel. Y hablamos ahora de una consecuencia de la desobediencia de la gracia de Dios, el rey David. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, ya después que David había cometido el adulterio, había cometido la falta. Betsabé estaba casada. Y estaba casada con un soldado militar del ejército del rey David. Y estaban en guerra. Entonces dijo Natán a David,
porque ya le ha reprendido, ya le ha dicho que un hombre tenía por ahí una ovejita y era la única que tenía, era su único, no es sustento, se me fue la palabra, era lo único que tenía de pertenencia, si así le queremos llamar. Pero había un hombre que tenía más ovejas, entonces prefiere tomar a la ovejita de ese hombre humilde y la toma para sí. Esa analogía le dice este profeta llamado Natán a David, cuando ya le ha reprendido y le ha preguntado, ¿qué castigo crees tú que se merezca este hombre por haber tomado esa oveja de este pastor, que es lo único que tiene, es humilde, es pobre? Entonces es esto lo que dice Natán a David. Entonces dijo Natán a David, verso 7, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste. Betsabé era la mujer de Urías Eteo, hermanos, un militar al servicio de David. ¿Y saben a qué grado llegó David para que él muriera? Le dijo al encargado del ejército, le dijo, pon al frente de la batalla a Urías Eteo. ¿Y saben para qué? Para que él fuera muerto rápido. Porque quería la ovejita que tenía este hombre. Entonces, cuando esté lo fuerte en la batalla, retírense, déjenlo solo para que lo puedan matar. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa las consecuencias de la desobediencia de la gracia de Dios. Que Dios nos dé entendimiento, hermanos, en estos versículos, en este momento, mediante su palabra. Porque aquí está la base. Aquí está la base para prevenir o para entender los acontecimientos en nuestra vida. Que Dios haga el entendimiento en este momento, hermanos, mediante su palabra. Las consecuencias, verso 10, versículo 10. Estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora las consecuencias, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De tu misma casa saldrá el mal. Pero esto era a raíz de las consecuencias de haber desobedecido la gracia de Dios, de haber desobedecido el mandato de Dios, de haber desobedecido. No dice pues Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, no os engañéis. ¿Qué pasa, hermanos? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, o eso también segará. Y aquí está, hermanos. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ay, qué terrible, hermanos, cuando el núcleo de la familia, del núcleo de la sociedad es la familia. Y los gobiernos en todo el mundo tratan de invertir. Nuestro gobierno está invirtiendo dinero en campañas para que se alejen los jóvenes de la droga. Tratan de sembrar el núcleo familiar, meten comerciales, las marcas de comercio meten comerciales para la unificación de la familia y están gastando dinero, hermanos, para que el asunto mejore, pero el núcleo
es la familia. Entonces, qué terrible que de la misma casa, de la misma familia, surjan las consecuencias de la desobediencia de la gracia de Dios. No es casualidad. ¿Qué dice Romanos 15:4? Que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Es duro esto, hermanos. Es duro. Por eso decía, dame entendimiento, Dios, danos entendimiento para poder comprender su palabra, poder meditar y alejarnos de cosas, caminar lo mejor que se pueda delante de ti. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Las consecuencias de la desobediencia de la gracia de Dios. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Has desobedecido la gracia de Dios? ¿Hemos desobedecido la misericordia de Dios? El proceso del juicio del pecado de David. Dios delata el pecado de David por medio del profeta Natán. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasó para que David reconociera su falta ante Dios, de que había desobedecido la gracia de Dios? ¿Saben ustedes? ¿Han investigado esto? ¿O fue el momento? Falla David contra Dios y inmediatamente manda a llamar a Natán y le dice: mira, esto sucedió, bla, 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 bla. ¿Cuánto tiempo pasa, hermanos? ¿Lo ha investigado? ¿Lo ha checado? ¿Sabe usted? ¿Tiene usted noción de esto? ¿Saben cuánto tiempo, hermanos, pasa? Un año. Un año pasa para que David reconozca. Y ahí está, hermanos, el Salmo 32. Quiero leerlo, hermanos, porque cuando David reconoce, cuando David confiesa, el Salmo capítulo 32 dice así, hermano: ya ha pasado un año, ya hay consecuencia de la desobediencia de la gracia de Dios, ya hay desobediencia. Y el Salmo 32, versos 3 al 4, ya nos habla de ese año que ha pasado. Dice el 32, 3 y 4. Dice David: mientras callé, ¿qué le pasó, hermanos? Se envejecieron mis huesos. O sea, me enfermé. En mi gemir todo el día. Y dice el 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y saben ustedes también que David en este tiempo, en esta época, escribe el Salmo 51. ¿Recuerdan el versículo 1? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, borra todas mis rebeliones. Y dice el 3: porque contra ti he pecado. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? 365 días. Y aquí está, hermanos, las consecuencias de la desobediencia de la gracia de Dios. Y aquí está todo el versículo 10 en adelante. Las consecuencias. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Bien. El Nuevo Testamento, hermanos, nos habla de algo hermoso. Pues la ley, dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios, hermanos. Porque si yo quisiera justificarme ante Dios por mis propias obras, por mi propio esfuerzo, yo no sé dónde estaría ya, condenado por Dios. Si Dios no usara de su gracia para con cada uno de nosotros, ¿dónde estarías, hermano? ¿Dónde estaríamos? La gracia y la verdad vino por medio
de Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo que Dios nos da. Es algo que no merecemos, pero Dios nos da, nos lo regaló. Y esta gracia es igual a la salvación. Bendito Dios, hermano, hermana. Ya eres salvo, gloria sea a Dios. Pero tenemos que hacerle justicia. Tenemos que hacerle lo correcto ante Dios. Porque Romanos 11:19 de Romanos dice, pues las ramas dirás. ¿Usted recuerda esto? Hacemos el contexto, hermanos, les explico el contexto para poder entender estos versículos, estos textos. La escritura a través de Pablo, Dios a través de Pablo está dándole el mensaje a los romanos. Entonces dice que los judíos son el olivo natural, el olivo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el olivo. Pero nosotros los gentiles, como el pueblo original le rechaza, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces rechazan a Dios a través de Jesucristo. Lo rechazan. Entonces, ¿qué hace Dios? Corta las ramas naturales del olivo natural, corta, desgaja, entonces injerta al olivo silvestre. Así dice Dios. Los gentiles, a ese pueblo, a nosotros que no merecemos nada, que su gracia nos alcanza, la sombra nos alcanza en donde estábamos, entonces injerta en el olivo natural el pueblo de Israel, entonces nos da, y dice Pablo a los Efesios 2:11 en adelante, dice 2:1 en adelante, dice, él ahora de los dos pueblos hizo uno, ya no hay judío, no hay gentil, somos uno en Cristo. Y en el verso aquí, Romanos 11:19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pero miren el verso 20. Bien, es cierto, estoy de acuerdo. Por su incredulidad fueron desgajadas, el pueblo de Israel, las ramas. Pero tú, por fe, estás en pie. Por la fe estamos en pie. Hermanos, hermana, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros viéramos los milagros de Dios desde el Antiguo Testamento? ¿Cómo serías? ¿Cómo seríamos si delante de nosotros ya viene el pueblo de Egipto, viene con Faraón y está el mar muerto, el mar rojo? Ya no hay más para dónde ir. Y de pronto Dios, por el poder de Dios, Moisés toca y se abre el mar. Y tú estás ahí. Ahí estamos. Y ves cómo se abre el mar. Y vamos pasando y vemos que el agua no nos moja, sino son paredes de agua. ¿Pero qué lo detiene? El poder de Dios. Y vamos caminando y llegamos. Cae maná del cielo. Y tú estás ahí. Ahí estamos comiendo el maná. ¿Cómo es posible que este pan haya caído del cielo? Y me llena, me sacia. Si en cada acontecimiento del Antiguo Testamento te tocara estar ahí, nos tocara estar ahí, hermanos, hiciéramos un tour y ahí estuviéramos en cada evento del Antiguo Testamento, de las maravillas, de los prodigios, de los milagros de Dios, ¿cómo seríamos? El consejo de Dios es el verso 20, pero tú por la fe estás en pie. Estamos aquí por Dios, no es por obras, no es por nada que tú y yo hayamos hecho. Dice, y el consejo, hermanos, para no desobedecer la gracia de Dios, no te ensoberbezcas. O sea, la humildad por delante, la humildad. Sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, hermanos, hagámosle justicia a la gracia de Dios. ¿Hay consecuencias de la gracia de Dios? Sí las hay. Hay consecuencias buenas si obedecemos a Dios. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Y por eso estamos aquí, hermano, hermana. Por eso decía al principio, siéntete privilegiado, siéntete amado por Dios. Siéntete aún más todavía, hermano, hermana, siéntete consentido, consentida por Dios. ¿Alguna vez de niña sentiste
tristeza, soledad, sentiste un vacío en tu adolescencia, en tu juventud, y necesitabas que alguien te diera el cariño, que sentirte protegida, y vino papá y te abrazó y lloraron juntos, y luego te sentiste fortalecido, fortalecida. Pues dice Jesucristo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Entonces, es un privilegio, hermano. Es un privilegio, hermana. No te sientas sola, no te sientas triste, no te sientas cuando entre por ahí un estado depresivo. No te angusties por cosas que así son y así serán. Déjale todo en las manos de Dios. Confía en Dios. Es cierto, la carne, dijo Cristo lo reconoció, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Sí, es cierto, hermano. A veces la carne no nos gana y quieres confiar en Dios y resulta que la carne nos gana. Pero ¿y si pasa esto? Y recurrimos a todos. Y a quien debemos recurrir, no recurrimos. Y ahí está la solución. Ahí está el psicólogo por excelencia. Ahí está cómo funcionas. ¿Cómo funcionamos? Todo lo fuerte, todo lo débil está en el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo. Porque Él nos hizo. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha, dijo Jesucristo. El que les rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y al que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Hermanos, puestos de pie. Sublime gracia. Puestos de pie, hermanos, por favor. Puestos de pie todos, por favor. Vamos a estirarnos un poquito. Vamos a cantar este himno. Y lo vamos a detener para ver si alguien quiere hacerle justicia a la gracia de Dios. Puesto de pie. 232 en el himnario normal. En himnario normal, ahí está, 232. Por si llega a fallar este momento. Lo vamos a detener y vamos a abrir un paréntesis en este momento. Si tú quieres hacerle justicia a la gracia de Dios o quieres irte como entraste. Pero mira las consecuencias. Mira las consecuencias. Sublime gracia del Señor, que a mí su gracia me Señor y tú las aliento por preso mi ser, mi corazón. Un momento, hermanos, detenga, por favor, su alabanza a Dios. ¿Has entendido lo que es la gracia de Dios? ¿Has entendido que la gracia es un regalo que Él te da? Y que tú lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón en obediencia y obedecerle. Eso es la gracia, eso es hacerle justicia a la gracia de Dios. Pero hay consecuencias, y consecuencias no muy gratas a nuestra vida si rechazamos. ¿Quieres hoy obedecer a la gracia de Dios? ¿Qué te detiene para que tú no obedezcas a la gracia de Dios? Hazle justicia. ¿Quieres venir al frente? Ven al frente. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna petición? ¿Quieres hacerle justicia? Hoy es el momento, dijo Cristo. Hoy
Dijo el apóstol Pablo, perdón, a los corintios, dice, hoy es el día de salvación. Si ya sabes, si ya has entendido, si sabes tu compromiso, ¿por qué condicionamos a Dios? ¿Por qué le decimos espera? ¿Por qué le ponemos fecha a Dios? Le ponemos fecha a la gracia de Dios. Cuando es Él quien nos está dando esto, regalado. ¿Quieres? ¿Necesitas la gracia de Dios? Ven al frente. No te detengas. Si has entendido tu deber para con Dios, si sabes que debes obedecer la gracia de Dios, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? ¿Qué te ata para no obedecer la gracia de Dios? ¿Tienes alguna petición? ¿Quieres decir algo? Es el momento, hermana. Yo le pido a Dios muchas gracias, porque antes tuvieron un accidente de mi nieta y por una de ellas también. Amén. En la moto tuvieron un accidente. Bendito La Dios. niña la fue agarrada prácticamente por las manos de Dios, porque la niña voló por el aire y cayó en la parte de atrás de una camioneta. Dios mío. Sí. Y está sana. Están todos bien, gracias a Dios. Ve que el domingo pasado vino su mamá de ella, sí. Y aquí está de nuevo, dándole gracias a Dios por eso. Bendito sea Dios. Sí. Sostenidos por la mano de Dios. ¿Necesitas algo, hermano? A ver. Yo quiero darle gracias a Dios por alguien me decía, mira, vete conmigo a tal lugar, y otra persona me estaba preveniendo algo así, pues yo ¿cuál es tu voluntad? ¿Que quieres o que sigas? Y ya que siempre no, condicionando el tiempo, pero yo le dije, Señor, contéstame. Y cuando llego a mi trabajo, una llamada y me dice mi papá, yo dije, contéstame claro, porque tú sabes que había estado enfermo, pero que se había curado, que estaba razonando bien, que no sabía cómo había quedado feliz. Que si yo necesitaba una hacer los papeles universitarios, le dije, sí. Eso fue tan rápido como las cosas de Dios. Bendito Dios. Viernes por la noche me envió el papel y sábado por la mañana ya tengo mi respuesta, que ya tengo permiso de ir. Bendito Dios. Y mañana, si lo permite, ya me voy a Cancún y de ahí a ver qué día me necesita. Bendito sea Dios, hermanos. Y yo estoy inmensamente agradecida porque el amor de iglesia. Claro que sí. Una vez más, hermanos, la gracia, el amor, la misericordia de Dios con sus hijos. ¿Qué más quieres? Si no has obedecido a Dios, ¿qué más quieres? ¿Qué más pruebas? No necesitamos ir al Mar Rojo. No necesitamos ir al río Jordán. No necesitamos ver caer maná, piedras del cielo, sino en la vida diaria Dios se manifiesta. ¿Alguien más quiere decir? No te detengas. Pues yo darle gracias a Dios. Hoy tuve problemas. Todavía no lo había resuelto. Yo sé que se van a resolver. Y es todo por la gracia. Amén. Amén, así es. Hay que confiar en Dios. No hay que actuar, hermanos, como dice la Escritura, locamente. ¿Cuántas veces he actuado yo locamente? Y después tengo que arrepentirme. Hay que pensar bien las cosas. Hay que pensarlas. ¿Alguien más quiere obedecer a Dios? Si sabes qué tienes que hacer, hazlo. Vamos a cantar las 2 estrofas más y en el transcurso de este canto, si quieres, ven al frente. Si quieres. En los peligros aflicción que yo he venido aquí, su gracia feliz. Y cuando
Tengo que ser muy sincero. Ustedes me conocen en mucho tiempo. Según yo, como humano, he caminado solo. Hasta hoy, en esta predicación, he comprendido la gracia. He fallado muchas veces y he pedido perdón. Y le pido perdón a Dios por esas faltas, porque me ha abierto los ojos y yo siempre he querido, quiero servirle a nuestro Dios, pero me desespero y actúo de una manera equivocada. Entonces, yo deseo de todo corazón, porque en un tiempo Él siempre ha estado, porque yo tuve un accidente muy grande por haberle desobedecido. Y sigo aquí. No sé, vengo de visitas, me voy, regreso. Y a veces no sé qué es lo que sucede. Y le doy gracias porque sé que sí. Y ha pasado mucho tiempo que he envejecido. He envejecido y deseo de todo corazón que hasta el día que Él diga hasta aquí, servirle y pedirle perdón por no haber comprendido bien lo que era la gracia. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Servín. En primer lugar, pues, darle gracias a Dios, porque a pesar de todo, en este largo y duro camino, Él siempre, a través de su gracia, Él nos sostiene, a pesar de todo momento difícil, de dolor, de aflicción, de angustia, de tanta tristeza que nosotros pasamos, peligro, cuánto riesgo, Él siempre está ahí, no señalándonos, sino sosteniéndonos y apartándonos, ¿verdad? Y poniéndose a sentir cada uno de nuestros corazones para poder nosotros buscarle, ¿verdad? Él siempre está ahí. Pase lo que pase, Él siempre no nos abandona, ¿verdad? Por gracia, Él lo hace y nos sostiene. Realmente, hermanos, agradecidos por Él. Amén. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? No te detengas, hermano. Sí, hermano, todos tenemos tanto que agradecer a Dios, porque sin Él no existimos, no nos movemos. Él nos da la vida y tenemos que agradecer siempre su gracia que tiene con nosotros, porque Él ahora nos ha salvado de una muerte segura y nos ha trasladado a su luz admirable por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo también invito a si hay algún valiente de escritura que los valientes arrebatan el reino de Dios. Y ruego a Dios por vida para que lleguemos a ese momento de obediencia. ¿Alguien más? Bueno, así como estamos, vamos a hacer la oración. Nuestro buen Padre Celestial, su palabra nos ha enseñado que no merecemos nada. Sin embargo, su gracia divina hoy nos mantiene en pie. ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántas veces hemos rechazado su palabra?
Hemos tomado decisiones hemos cosechado esas decisiones equivocadas. Pero hoy, por eso agradecemos. Y bendito sea su nombre. Porque si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, no estaríamos aquí. Enséñenos, Padre, en nuestros corazones a valorar la salvación, a valorar la gracia suya que trajo por medio de Jesucristo. Que si ya le hemos obedecido, ayude, Padre, para cambiar nuestros pensamientos, para así cambiar nuestra vida. Perdone nuestras faltas y escuche las súplicas, los agradecimientos de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Gracias, nuestro Padre. Siga usando de su gracia para con cada uno de nosotros. No nos permita que nos soltemos de usted ni un solo momento, porque no haríamos nada. Todas las cosas que tenemos y las cosas que somos es por su gracia divina. Por eso le damos la gloria, le damos la honra por los siglos de los siglos. Síganos amando, Padre, que su amor no mengue para con nosotros, sino todo lo contrario. Aumente más esa misericordia para con cada uno. Y si alguno, Padre, aún no le ha obedecido, los ponemos en sus manos. Usted sabe su momento y sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. En el nombre precioso de su Hijo Cristo Jesús agradecemos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias.